Muchas bendiciones en esta hora donde nos esté sintonizando, viendo, escuchando a través de las plataformas digitales, a través de canal de televisión, Canal 11, La Visión de Dios. Una bendición poder compartir la palabra de Dios con todos nosotros, que es el alimento espiritual para nuestra vida. Hoy les invito a abrir sus Biblias conmigo a la segunda carta del apóstol Juan, capítulo 1, único, capítulo 1, versículo número 9, las Sagradas Escrituras. Leemos así después de declarar que nosotros estamos protegidos con la sangre de Cristo, siete rociamientos, estamos protegidos con los 7 Espíritus de Dios, estamos protegidos con las 7 operaciones de nuestro Padre Celestial. Y dice la palabra: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Hagamos oración. Padre nuestro, te damos gracias en esta preciosa hora, porque podemos compartir tu bendita palabra. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros y pedimos que tu palabra lleve no solo el alimento, pero el aliento, la fortaleza, la salud, la bendición, porque una palabra tuya basta para sanarnos, libertarnos, restaurarnos. Nos encomendamos a tus manos de amor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este verso, amados hermanos, amados amigos, amadas familias, nos habla de la necesidad de la perseverancia en la doctrina de Cristo. Podemos tener un pensamiento hoy pensando o perseverando en la doctrina de Cristo. Estamos pensando nosotros en la doctrina de Cristo como toda la palabra de Dios. La doctrina de Cristo no es de particular interpretación o posesión o pertenencia de determinada misión, denominación, iglesia. La doctrina de Cristo no pertenece a alguna iglesia, alguna misión, sino son las Sagradas Escrituras, la doctrina de Cristo. Doctrina es enseñanza, doctrina es evangelio, doctrina es la teología que habla de Dios, todo lo que habla de Dios, la ciencia más grande que existe, la ciencia no que estudia a Dios, pero la ciencia donde podemos estudiar nosotros las Sagradas Escrituras de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis decimos nosotros que está la doctrina de Cristo. Y perseverando en la doctrina de Cristo es entonces lo que Él enseñó, lo que Él vivió, lo que Él compartió, lo que Él ministró y lo que Él practicó. Son las enseñanzas y la práctica, la palabra y el vivir. Dice la Escritura, lo que Cristo empezó a hacer y a enseñar. Comenzó a enseñar y a hacer, dice el libro de los Hechos, capítulo 1. Entonces la doctrina son los hechos de Cristo y las palabras de Cristo Jesús. Cristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y el hombre es espíritu y tiene vida. La vida de Dios, el aliento de Dios, y es espíritu con un alma y un cuerpo. Entonces el Señor dice que el hombre no solo de pan, no solo para el cuerpo vivirá el hombre, sino de toda doctrina, de toda palabra que ha salido de la boca de Dios, o que sale de la boca de Dios. Ha salido y sale y está saliendo, es cuando Dios revela, cuando Dios alumbra. Supongamos que hay un cuarto oscuro y de repente alguien trae una linterna y apunta donde está una Biblia, y abre la Biblia y apunta donde están las Sagradas Escrituras, donde está el Salmo 23, ¿lo conoce usted?
y apunta y dice, el Señor es mi pastor y Él no me faltará, aunque me falte todo. Porque hay versiones que dicen, y nada me faltará, eso no es cierto. Pero la verdadera traducción dice, Él no me faltará. A Job le faltó todo, hasta la señora, los hijos, todo, la finca, el agua, la leche, todo. Pero el Señor no le faltó. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces la doctrina de Cristo, Él la enseñaba a Adán en el huerto, la enseñaba en el Edén, en el jardín, a los Adanes. Se la enseñó a Noé, la enseñó a Abraham, le enseñó a Melquisede que enseñaba a Abraham, le enseñó a Isaac, le enseñó a los mayas, a los toltecas, a los cholutecas, como sea, como se llamen las diferentes tribus, ¿verdad? En México, en América del Sur, Él fue el que les enseñó. Dicen que los mayas iban al espacio, yo lo creo. Eclesiastés dice que lo que es ya fue. Y lo que será y es en esta tierra ya Dios lo mostró. No hay nada nuevo debajo del sol aquí en la tierra. Así que lo que hace esta generación, a excepción de la tecnología, computadoras, esto y lo otro, las civilizaciones anteriores tuvieron en su tiempo el adelanto de la ciencia de lo que necesitaban. Por ejemplo, cuando Jesucristo vino a esta tierra a enseñar sus doctrinas, dice la Escritura que no usaba micrófono. Él se subía al monte Tabor, al monte de las bienaventuranzas, por decir así, y él predica varios mensajes del capítulo 5 de Mateo, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, y sigue predicando hasta el 11. Y en el capítulo 11 ya dice él, verso 28-29, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero previamente había dicho él de la doctrina de Cristo, que fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero como diría la Sirofenicia, los judíos desperdician el pan y nosotros estamos comiendo de las migajas que botan tus hijos, que botan los judíos. Danos de esas migajas para que nosotros podamos también tener tu doctrina. Y el Señor dijo, oh mujer, grande es tu fe. Y la mujer estaba pidiendo el estudio de liberación, palabra de liberación y hechos de liberación para su hija que estaba atormentada por demonios. Y el Señor le dice, grande es tu fe. ¿Cómo se hace grande la fe? Creyendo la palabra, oyendo la palabra. En Romanos 10:17 dice así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Y el Señor dice, grande es tu fe. Al centurión que le dijo, solo di la palabra y mi criado sanará, también le dijo, grande es tu fe. Al perseverar en la doctrina de Cristo, crecemos en fe. La gente no crece en fe porque yo creo todo. No. Si no cree en la palabra, si no lee la palabra de Dios, si no persevera en la doctrina de Cristo, tiene la fe de todo el mundo. El hombre hace aviones, hace carros, hace tantas cosas y no tiene fe. Él no tiene fe en Cristo. Pero eso es don, eso es lo que Dios puso en el hombre para ayudar a la humanidad. Las vacunas, por ejemplo, la medicina, por ejemplo. Y no son cristianos los que fabrican todo eso necesariamente, aunque pudieran haber cristianos. Pero ellos nos están diciendo, vamos a leer Isaías para hacer esta vacuna, porque Isaías habla de las llagas de Jesús. Ellos no están leyendo, es más, a veces ni toman en cuenta a Dios. Pero Dios en su misericordia los usa. Ahora el cristiano debe orar,
debe creer la palabra de Dios, debe practicarla. Dice que los demonios creen y tiemblan, pero ellos no pueden practicar. Escuchemos la doctrina de Cristo aquí en Mateo 5, 17. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. Esa doctrina la dio él mismo. La ley, la Torá, los 5 primeros libros en el monte Sinaí, cuando el pueblo se detiene a 3 días de haber salido de Egipto, y Moisés sube a lo más alto del monte Sinaí y ahí recibe la palabra. ¿Quién le dio la palabra? Jesucristo. Y ahí está el Padre, ahí está el Espíritu Santo, pero Jesucristo es la palabra. No he venido a abrogar la ley o los profetas. ¿Qué es abrogar? Es abolir. Abrogar es descartar, es eliminar, es ponerla en obsoleto. De ninguna manera, dice el Señor. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Abrogar es incumplir. Abrogar es no creer y no obedecer y no practicar. Jesús vino a practicar y a repetir, a revelar lo que la palabra logos, la palabra que se escribió en tablas de piedra, la palabra que quedó plasmada en el arca de Noé, donde estaba la vara de Aarón, y estaban también las tablas, y estaba el maná. Bueno, entonces dice, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y aquí tenemos un paralelo, un contexto del pasaje que nos ocupa, de 2 de Juan 1:9. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, o sea, que no persevere en la doctrina de Cristo, estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. El que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, porque las enseñanzas de Cristo no son gravosas. Él dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué será llamado grande uno que proclame los mandamientos del Dios de la gloria y que los enseñe? Dice, mas cualquiera que los haga y los enseñe, hacer y enseñar. Esta es la doctrina de Cristo. Hacer y enseñar. Este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y el tiempo nos faltaría para ir al capítulo, todo el capítulo 5, doctrina, todo el capítulo 6 y el capítulo 7, y en el 8 vemos nosotros que hace milagros. Y en el 9 que delega también, y en el 10 que delega a sus discípulos después de los milagros que hace, y continúa la enseñanza. Como el pueblo de Israel ya no recibió, entonces dice en el 28-29 de Mateo 11, venid a mí todos, ahora todos. Pero Dios no quiere que hagamos lo de Israel. Israel se quedó sin las enseñanzas de Cristo, sin los hechos de Cristo, sin la perseverancia de la doctrina de Cristo. Hasta el día de hoy, Israel no recibe a Jesús como su Señor y su Salvador personal. Y no es que nos ensañemos contra Israel, porque la promesa es, ellos quedarán detenidos para que entre la plenitud de los gentiles. O sea, nosotros. Entonces a ellos les pusieron velo mientras entramos. Apúrese a entrar. Pero no solo entrar, porque entrar sería
recibir a Cristo, la salvación, pero hay más allá de la salvación. Lo que nos ocupa en esta hora, en este tiempo de meditación de la palabra, dice: cualquiera que persevera en la doctrina de Cristo, éste tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el que se extravía de la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Entonces, ahí se pierde todo. Alguno dirá: la doctrina no salva. Es cierto, pero la doctrina nos ayuda a mantener la salvación. La sangre de Cristo nos da la salvación, pero la doctrina nos ayuda a mantener una salvación tan grande. Aquí dice que va a ser llamado grande el que enseñe, en el capítulo 5, 19 que hemos leído de Mateo, versículo 19, el que enseñe estos mandamientos, que es lo que estamos haciendo, y los practique, dice, será llamado grande, tendrá la recompensa. Porque grande es la doctrina de Cristo, grande es la palabra de Dios, grandes son los dichos de Dios, grandes son los mandamientos de Dios. Esto es lo más grande. Y el que lo tenga en poco, dice en Apocalipsis ya al final del libro: ay del que le quite o del que le agregue, porque así quitarán su nombre del libro de la vida, y el que le agregue, le van a agregar las plagas de juicio. Obviamente, el pasaje que nos ocupa de segunda de Juan 1:9 nos dice que se pierde salvación, se pierde la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y si se pierde eso, se pierde el poder de la sangre, se pierde el poder de los dones, se pierde todo, por extraviarse de la doctrina de Cristo y caer en doctrinas erróneas. Así que el llamado hoy es a perseverar en la doctrina de Cristo, en toda la palabra de Dios. Si te hablan de la cosmovisión maya, de la era de Acuario, de la astrología, de idolatrar la tierra, de darle personalidad a la tierra y adorar los árboles, adorar los lagos, adorar los ríos, eso no dice Dios. Y con el respeto que nos merece toda la humanidad, las aguas ya están sucias de tanto pecado, la tierra está cansada de tanto pecado, la creación gime por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pero hay extravíos a otras doctrinas, cayendo en sectas, por manipuleos, por subterfugios, por artimañas, que dice la Escritura. Viviendo en los últimos tiempos, el consejo mejor es perseverar en la doctrina de Cristo. Veamos que el apóstol Pablo, que escribió bastante por ciento del nuevo pacto, le dice a Timoteo, en el capítulo 1, versículo número 3, de primera de Timoteo, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Los colosenses estaban cayendo en diferente doctrina. Y el apóstol Pablo, con Epafras, con Silas, con Filemón, los pastores y siervos de Dios que cuidaban las iglesias, son enviados por el apóstol Pablo, porque Pablo algunas de las cartas las escribió desde la cárcel y las enviaba desde la cárcel. Por ejemplo, la carta a Filemón la escribió desde la cárcel. La carta a los filipenses la escribió desde la cárcel. Entonces ellos eran los discípulos enviados que llevaran esas cartas. Y a la iglesia de Éfeso, le dice el apóstol Pablo, enviados por Timoteo: te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Fíjese, hermano, habían pasado días, unos meses de la venida del Espíritu Santo, y ya habían discípulos que negaban al Espíritu Santo, que negaban la doctrina del Espíritu Santo, negaban
el bautismo con el Espíritu Santo. Recién ido el Señor, recién venido el Espíritu Santo. Las fiestas de Pascua, de Pentecostés, ya estaban enseñando diferente doctrina. Por ejemplo, enseñaban el evangelio de pagar el poder de Dios con dinero en Hechos 8. Dice la Escritura que un Simón el Mago, ¿cuánto quieren que les dé? Cheque abierto. ¿Cuánto quieren que les dé para que me den ese poder? La simonía es vender las bendiciones del Dios de la gloria. Este milagro te vale tanto, aquel milagro te vale tanto, el mensaje te vale tanto, esto y lo otro, la simonía. Doctrinas heréticas, amor a Mamón, a Acera, a Baal, solo que ahora en modernismo, pero quizá el engaño es más sutil. Es como que a una botella de Coca-Cola se le pusiera un poco de veneno, pero poquito, no se nota. El color, la marca, el registro será lo mismo, pero cuando lo pruebe va a tomar veneno en poquito. Poquito por poquito te irán envenenando, se irá envenenando el que tome de ese litro. Si lo va a tomar durante una semana, o va a tomar toda la familia, solo es un ejemplo. Pero así como el médico estudia sus libros de biología, sus libros de anatomía, los libros de todas las medicinas, porque no creo yo que los médicos tengan todas las medicinas los nombres de las medicinas en la mente, y la profilaxis y el síndrome y todo eso. ¿Para qué sirve? Me imagino que habrán médicos que equivocaron, que por dar una cosa dieron otra. No sé, quizá. O cuando son nuevos, de igual manera nosotros. Así como ellos están especializados en sus doctrinas, en su Biblia. Biblia es conjunto de libros. Sus libros de medicina. Y otros en sus libros de otras cosas, ¿verdad? Ingenieros, los licenciados, por ejemplo, en las leyes, la Constitución, para citar los artículos, ¿verdad? A cualquier persona que oiga capítulo tanto, versículo tanto, son religiosos. Pero escuche a un licenciado, a un juez decir por el artículo tal y el inciso tal de la Constitución del capítulo tal, ahí, ¡ay, qué eminencia! ¿Verdad? Y quizá no se la sabe toda, pero el apóstol Pablo le sigue diciendo a Timoteo, si miramos aquí en el capítulo 4, versículo 6, diga conmigo, tenemos que perseverar en la doctrina de Cristo, toda la palabra. Dice aquí el versículo número 6 del capítulo 4. Pero para entender mejor el verso 1 antes, dice, porque el Espíritu dice claramente, el Espíritu Santo, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Eso es extraviarse de la doctrina de Cristo. Esto es negar algunas doctrinas. Hay iglesias que dicen, esto no, porque esto era para antes. Esto no, porque esto era solo para los corintios. Esto no, porque esto era solo para los tesalonicenses. Esto no, porque esto era para los judíos. Eso no es cierto. Eso es equivocar, extraviarse del camino. Por ejemplo, el libro de Levítico, que me gusta mencionar muchas veces, cuando los predicadores decimos, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, y no especificamos de qué ley nos redimió, porque Él no nos, de la maldición de la ley, no, Él no nos redimió de la maldición de la palabra que salió de sus labios. Hemos leído en Mateo 5, yo no vine a abrogar la ley y los profetas. Entonces, ¿a qué ley nos referimos? La Escritura dice que nos redimió de la maldición, y para esto hay que leer el libro de Romanos, las cartas apostólicas. Y Romanos habla mucho de eso en su capítulo 7.
capítulo 6, capítulo 3 también, pero dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley del pecado y de la muerte, y la ley de los miembros que nos llevan al pecado, y la ley de la naturaleza vieja. Entonces, Cristo no se puede contradecir y decir ahora solo el Nuevo Testamento. Y los judíos tienen solo el Antiguo Testamento. Entonces tenemos que perseverar en toda la doctrina de Cristo. Y dice, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores. Esos espíritus engañadores no es que les venga a hablar al oído, son hombres, porque acordémonos que somos espíritu con alma y cuerpo. Entonces en el capítulo 24 el Señor de Mateo nos dice que en los postreros tiempos habrán profetas falsos, engañadores, son espíritus engañadores que sacan la enseñanza de espíritus malos, pero espíritus que están adentro de ellos, espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, desde su espíritu sacan las doctrinas de demonios, enseñan con el espíritu de engaño y ya caen en herejías, apostasías, falsas doctrinas. Ya para ir terminando, dice el versículo número 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido de las palabras, con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Otra vez, la doctrina de Cristo, la doctrina del Señor. Cada versículo de la palabra, como le decía, el libro de Levítico, es el libro que habla como 90 veces, tal vez exageré, pero pasa de las 80 veces donde habla de la palabra santidad, santo. Es el libro que más habla de la santidad del Señor, la santidad sacerdotal, la santidad de los que ministran en el altar, la santidad de Dios. Y si se refieren los hombres a decir, ya no estamos bajo la ley, ya no tenemos que leer el Levítico, toda la palabra de Dios, hasta la tilde y la jota hemos leído hoy de las Sagradas Escrituras, debemos nosotros considerar dónde lleva la tilde para entender las doctrinas de la palabra. Un ejemplo de tilde. El Señor le dice a uno de los ladrones, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese día no iba a estar en el paraíso. Pero la verdadera traducción sería, de cierto te digo hoy. Una tilde, no, ahí sería una coma. Y si quiere ponerle punto y coma, estarás conmigo en el paraíso. Pero el Señor no iba ese día al paraíso. Él iba a los infiernos. Pero después de 3 días, Él iba a trasladar todo el Seol, el compartimiento, como decir, un planeta, lo iba a trasladar al paraíso. Y ya no iba a haber una cima. Y sino iban a estar aparte, ya no iban a estar en el mismo lugar, sino iban a estar trasladados al paraíso. Así dice en Efesios, que el Señor trasladó a todos aquellos que habían creído en Él al paraíso. Oramos. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por todas las Sagradas Escrituras que son la doctrina de Cristo, la doctrina que tú le diste al Hijo para decir sea la luz. Y la luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Te rogamos, Señor, que esa luz ahora disipe tinieblas, disipe enfermedades, quite problemas, quite errores. Y venga hambre de tu palabra para leerla, para meditarla, para devocionales, para altar familiar, altar de iglesia en la casa de cada uno de los oyentes. Lleva a Cristo al corazón del que está abriéndolo para la salvación, para la reconciliación. Sana, liberta, opera, restaura, bendice conforme a tus riquezas en gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, amados.